Lo primero que nos dejan estas lecturas es una petición, un grito, una exclamación. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Lo primero que nos dice el Señor a nosotros, ¿no?, que vivimos con miedos en la vida, ¿no? Los miedos provocados por nuestra propia vida particular, los miedos quizás distorsionados por la pandemia, por lo que estamos viviendo, por la enfermedad, los miedos que provocan nuestros límites, nuestros peores presagios, o las dudas que tenemos respecto al futuro, que es lo que más miedo nos produce siempre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir en mi vida? Y hoy el Señor me dice que no sea apocado, es decir, que no, apocado significa que no sea como venido a menos, así, demasiado callado, tranquilo o incluso triste. Al revés, que me anime, que levante el corazón, que deje atrás los miedos que a veces me quitan la paz. Y que en realidad le pide al Señor hoy que me regale su ánimo, que no tema, porque viene Él, ¿no? He aquí que su Dios viene ya para salvarme, que mi Dios viene para salvarme, que no tema, no porque no vaya a pasar nada malo, porque a veces pensamos que el miedo desaparece cuando empiezan a pasar solo cosas buenas. En realidad el miedo desaparece cuando dejo de poner mi seguridad en el mundo, en las cosas del mundo, en la tierra, para ponerlas en el corazón de Dios. Y es entonces cuando me relajo, cuando la vida tiene pues otra dimensión, tiene otro carácter, y ya empiezo a confiar más en ese Dios que viene a salvarme, que no sea apocado, sino que al revés me entusiasme y me anime, porque Dios viene a salvarme, viene a cambiarme, viene a alegrarme. Y sobre todo es un Dios, que eso es lo bonito también de la vida de Jesús, es un Dios en camino, no es un Dios estático. En ocasiones imaginamos un Dios estático que nos está esperando al final detrás de una puerta o al final de un camino. Pero el Dios que nos muestra Jesús no es un Dios estático, quieto, paralizado, que está en una silla grande, esperando a que nos acerquemos los súbditos con temor ante Él, apocados, y nos arrodillemos y le digamos: mira, esta es mi vida. No. Es un Dios que en Jesús sale al encuentro. Y justamente el Evangelio de hoy muestra, ¿no?, como algunos otros, lo que hace Jesús. Salió de la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesó la región de Decápolis. Es decir, Jesús peregrinaba, Jesús caminaba, Jesús no estaba quieto esperando que llegasen a Él los discípulos, Jesús no estaba quieto esperando que llegasen los enfermos para curarlos. Jesús sale de sí mismo, sale para encontrarse con otros. No se conforma con lo que ya ha hecho, con lo que ya tiene en su poder, sino que sale. Es un hombre en camino, Jesús. Y eso nos habla de cómo tendría que ser también nuestra vida. Aparte de no ser una vida apocada, es decir, marcada por los miedos y por lo tanto más estática, ¿no?, porque el que tiene miedo no se arriesga, no es valiente, no es audaz. El que tiene miedo se queda quieto. Es más seguro quedarse en el lugar protegido, donde estoy cómodo, en mi casa, en mi comodidad del día a día, pero exponerme a salir tiene muchos riesgos, más en este tiempo. Salir de mí mismo, salir de mi comodidad. Eso es lo que nos ofrece hoy Jesús. Él sale a encontrarse conmigo. Y quizás al encontrarse conmigo en mi vida diaria, eso lo voy a encontrar sobre todo cuando venga a misa, sobre todo cuando venga a hacer adoración, o cuando pase por una capilla, o cuando suba al santuario. Y es cierto que son lugares privilegiados donde Dios habla más o yo escucho más, ¿no?, porque también es importante que yo escuche. Pero en realidad Jesús sale a buscarme, sale y me encuentro. Jesús sale a mi vida, llega a mi vida cotidiana. Y quizá muchas de las grandes conversiones no se han producido en la capilla, se han producido haciendo otras cosas en la vida. Estando incluso en una fiesta, o estando con amigos, o estando en una comida, o estando en mi casa leyendo, se ha producido una conversión, un encuentro con Dios inesperado, porque no lo estaba buscando. Y es porque en ese momento Jesús pasó por mi vida, vino a mi vida y se encontró conmigo. Por lo tanto, tengo que estar siempre abierto para escuchar, que es una de las cosas de las que hoy nos habla el Evangelio. Atento para escuchar a ese Dios que viene a mí. Atento a tener el oído abierto para saber dónde me habla y cómo me habla el Dios de mi vida, el Dios de mi cotidianidad,
el Dios de mis quehaceres diarios. Ese es el Dios al que yo quiero y al que busco. ¿Cuántas personas han descubierto su vocación, a lo mejor el sacerdocio o la vida consagrada, haciendo otras cosas? No estando en silencio, sino haciendo otras cosas. Han escuchado una voz en su corazón que les ha dicho: por aquí, sigue este camino. Porque Jesús viene a encontrarse conmigo en medio de mi vida. Se hace el encontradizo. Y yo quiero hacerme también el encontradizo por Él, para escucharlo bien, para estar atento. Es lo que le pasa a este hombre que le acercan a Jesús para que lo cure. Un hombre que no tenía oído y que hablaba mal. Aquí dice tartamudo, tenía dificultades para hablar, tenía una traba en la lengua, va a decir el Evangelio. Y en realidad ese hombre, lo primero es que era mudo y era sordo. Sordo, seguramente de nacimiento, nunca había escuchado los sonidos cotidianos que estamos tan acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a escuchar nosotros, a oír ruidos, que nos cuesta entender, ¿no?, lo que vive una persona que no ha oído nunca nada. Sorda de nacimiento. Pero realmente no basta con oír. En la vida hay que aprender a escuchar. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Nuestra gran deficiencia en la vida es ser capaces de escuchar a los demás, de escuchar lo que nos dicen con sus palabras, con sus gestos, con su lenguaje no verbal, escuchar lo que me dicen las personas más cercanas. Nos cuesta mucho escuchar al otro. Estamos atentos hasta un punto y luego ya desconectamos porque estamos pensando que ya me sé lo que me está diciendo. Y corremos el riesgo de no ser como Jesús, que escucha siempre. Corremos el riesgo de ser realmente sordos para saber lo que las personas quieren decirnos. Padre Kentrich hablaba de una escucha atenta y respetuosa por el hermano, por aquel que viene hasta ti. Una escucha activa, porque estoy pendiente para tratar de aceptar y entender qué hay en el corazón de esa persona. Una escucha que comprende al que me está contando algo. Y tantas veces nos distraemos en nuestro corazón haciendo otras cosas, estamos distraídos. Y la vida familiar, cuántas veces a lo mejor en esta pandemia en que estamos más tiempo juntos, nos ha costado escuchar porque estamos haciendo otras cosas y nos cuesta detenernos. Para escuchar tengo que detenerme. Y detenerme significa dejar de hacer lo que estaba haciendo, que era lo que me parecía más importante que escuchar. Y por lo tanto, ¿cuánto nos cuesta entonces decir: voy a detenerme para hacerte caso, para que tú seas el centro de mi vida en este momento? Como decía la Madre Teresa, la persona más importante es aquella con la que estoy hablando en este momento, o aquella que me está hablando en este momento. Esa es la más importante, no la que me está esperando después, o no la que quisiera ver, sino la que está conmigo en ese momento. Vivir así la vida nos hace vivir el presente con una intensidad nueva, que es la que tenía Jesús. Para Jesús la persona más importante en ese momento es aquel enfermo que le traen, que es sordo y que apenas puede hablar. Y lo primero que hace entonces Jesús es apartarlo para poder estar con él, apartarlo de los demás, sacarlo, apartarlo de sus preocupaciones, apartarlo de lo que le inquieta, para estar solo con él. Lo segundo que hace, bueno, pues recurre, como muchos milagros Jesús, a tocar el oído, a tocar la lengua, y después alza la mirada al cielo. Jesús suspira, y en ese momento pronuncia esta palabra que también se ha quedado grabada en nuestro corazón, porque lo hemos escuchado muchas veces: éfeta. La primera vez que lo escuchamos esta palabra fue cuando nos bautizaron, seguramente, porque es una parte del rito, que dice el sacerdote éfeta, y toca el oído y toca la boca del niño, para que el niño escuche la palabra de Dios un día y la proclame. Y utiliza esta palabra que significa ábrete, éfeta, ábrete. Y con esa fuerza que tienen estas palabras que se han conservado en el Evangelio, ábrete. Y después de decir esa palabra, el oído y la boca de este hombre se abren. Y a partir de ese momento no solamente empieza a escuchar, a oír, sino que además empieza a hablar, empieza a alabar, empieza a gritar seguramente, a reírse, a dar gracias a Dios por lo que acaba de ocurrir. Lo primero que hace es alabar a Dios, agradecerle a Dios porque puede hablar. Después de tantos años puede hablar. Nosotros hoy quisiéramos sentirnos un poco como este sordomudo, porque tenemos algo de sordomudos. Nos cuesta oír a las personas y también nos cuesta hablar cosas sensatas. Hablamos muchas cosas, en realidad. Y como dice ese dicho, somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios.
Por lo tanto, si calláramos más, nos iría mejor. A veces hablamos demasiado, opinamos demasiado. Como leía hace poco, aquellas personas que no tienen vida se meten en la vida de los demás. Pues eso es lo que nos pasa a veces, que parece que no tenemos vida y opinamos de la vida de los demás, juzgamos la vida de los demás, cuestionamos las decisiones de los demás, criticamos su forma de comportarse y de ser. Y por lo tanto no callamos nunca. Siempre estamos diciendo cosas de otros, siempre estamos riéndonos de otros o haciendo comentarios sobre otros o juzgando a otros. Si realmente supiéramos hablar solamente, como dice Jesús, bendiciendo al otro, nos iría mejor. Primero porque tendríamos más paz en el corazón, porque cuando salen palabras negativas de mi boca, dejan un resabio negativo en el alma. Cada vez que yo digo algo negativo de alguien, algo de esa negatividad se queda en mi alma. Cuando yo juzgo y condeno a los demás, algo de mi condena se queda en mi corazón, me envenena por dentro, no me hace bien. Sin embargo, cuando aprendo a hablar bien de los demás, algo de la bendición también se queda en mí. Algo de la palabra positiva que he dicho se queda dentro de mí. Qué difícil es hablar bien de los demás, qué difícil es bendecir siempre, enaltecer al prójimo, hablar bien de él, decir palabras sensatas, callar más, escuchar más. El Evangelio de hoy nos enseña que no somos sordomudos, pero en realidad nos vendría bien un milagro en nuestra vida para que cuando escuchemos a Jesús, escuchemos a las personas bien en profundidad, escuchemos la voz de Dios en nuestra vida, que nos haría falta para saber lo que tenemos que hacer tantas veces, que no somos capaces de escuchar porque estamos llenos de ruidos. Nos haría falta un oído más sensible para la voluntad de Dios, para saber lo que tengo que hacer y sobre todo hacerlo y ser dócil. Nos hace falta un oído más atento, más fino, más despierto y más capaz de escuchar al que está conmigo. Y también una lengua pues más fina, más respetuosa, más enaltecedora, que no juzgue ni condene, sino que hable bien. Una lengua que tenga inocencia en todo lo que dice, que sea más ingenua, que sea más positiva, que alabe. ¿Cuánto bien nos hace alabar a Dios? Mirar a lo alto y agradecer a Dios por todo lo que hace con nosotros. Agradecerle por nuestra vida, incluso agradecerle cuando tenemos miedos respecto al futuro o cuando estamos sufriendo cruces y nos cuesta. Incluso entonces agradecerle a Dios, alabarle, porque en medio de mi cruz está Él, sosteniéndome, saliendo a mi encuentro, viniendo hasta mí. Esa alabanza que Jesús dice, no lo cuenten, y sin embargo, cada vez que lo dice Jesús, ellos lo cuentan con más alegría. Porque ha sido un milagro, porque ha sido una bendición, porque Jesús es una bendición. Y dicen esa frase tan bonita, es que qué bien lo hace todo, qué bien lo hace todo. Eso es bonito de Jesús. Los fariseos dirán que no, que lo hace mal, pero bueno, los de aquí, los de hoy, los de que ven los milagros y que ven lo bueno de Jesús, dicen siempre qué bien lo hace todo. Ellos han aprendido a alabar a Dios, qué bien lo hace todo. Si pudiéramos decir eso de las personas a las que más queremos, ¿verdad? Del cónyuge, qué bien lo hace todo. Siempre, no de vez en cuando, siempre, no el aniversario, sino siempre. O de los hijos, qué bien lo hacen todos nuestros hijos. O de nuestros padres, qué bien lo hacen todo. No en plan hipócritas, sino en plan de corazón. De verdad creo que lo hacen bien. Cometerán errores, pero lo hacen bien. Ser positivos, ser capaces de ver lo bueno que hacen los demás, de destacarlo, de enaltecer al otro, de alabar a Dios por ellos. Vamos a pedir al Señor hoy que se acerque a nosotros, que nos saque de la multitud, que toque nuestro oído, que toque nuestra boca y nos diga, ábrete. Que nos diga mejor incluso en el corazón, sana por dentro. Quítate la rabia, el enojo, quítate el rencor. Sana tu corazón para poder alabar a Dios por las cosas grandes que hace en tu vida. Que Él siembre la alegría, que siembre la esperanza y que nos quite el miedo, que a veces es el que nos llena de rencor o de angustia, y nos dé la paz y la esperanza en estos días para ser capaces de alabarle, de cantar, de alegrarnos de que Dios viene cada día a nuestro encuentro.